Veñen bos tempos para Plácido e Serena. Vexámolo tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. Pues vamos ya con esa información del tiempo. A nada, a horas de estrenar el esperado fin de semana. Xavi Fonseca, buenas noches. Buenas noches, Gladys. Este fin de semana tenemos bastante inestabilidad atmosférica, aunque la buena noticia para nuestros espectadores es que la mayoría de la inestabilidad atmosférica, las lluvias, se van a concentrar únicamente mañana por la mañana. Será lo peor de todo el fin de semana. Hoy también hemos tenido algunas lluvias que han caído en toda la comunidad. Vamos a verlas. Lluvias como por ejemplo las que han caído en Vigo, aunque han sido muy poco importantes porque de nuevo los acumulados no han llegado ni siquiera hasta los 5 litros por metro cuadrado. Aún así, hacía tiempo que no veíamos a tantos gallegos con sus respectivos paraguas paseando por las calles de la ciudad olívica. Estas son unas estampas propias ya de la estación del año, del otoño, incluso pareciéndose más al invierno. Eso sí, en cuanto a las temperaturas, hoy han presentado pocos cambios y por tanto hemos tenido valores bastante suaves que han llegado hasta los 18 grados y mínimas bajas, especialmente en el interior, donde de nuevo por las noches los termómetros han caído hasta los 0 grados e incluso se han registrado valores negativos. Y en cuanto a la previsión para el fin de semana, como decimos, inestabilidad atmosférica. Pero si vemos el mapa de las isobaras, podemos ver cómo está bastante destacado el anticiclón de las Azores. La estabilidad atmosférica asociada a las altas presiones llegará a partir del domingo. Antes tenemos este frente, un frente asociado a una borrasca que hay en el Atlántico Norte y que, como decimos, nos va a dejar bastantes precipitaciones. El frente llegará sobre todo durante la madrugada, primeras horas de la mañana, y se quedará con nosotros hasta mediodía aproximadamente. Es un frente bastante activo, dejará lluvias generalizadas y por momentos caerán con bastante intensidad. Pero a partir del mediodía, ya por la tarde, nos quedaremos con este mapa del tiempo. Las lluvias seguirán siendo generalizadas, afectarán a las 4 provincias gallegas, pero por la tarde pues ya van a ser un poco más débiles e incluso a medida que vayan transcurriendo las horas pues dejará de llover prácticamente. Ni siquiera por la noche esperamos ningún tipo de precipitación en ninguna zona de Galicia. El viento comenzará soplando de componente sur y terminará haciéndolo de componente norte. En cuanto a las temperaturas, mañana sábado se quedan sin cambios importantes. En todo caso, habría que destacar que ascienden las mínimas y sobre todo en las provincias atlánticas podrían superar los 10 grados. En el interior seguirán siendo valores bastante bajos. Y en cuanto a las máximas, sin grandes novedades, con valores bastante suaves que una vez más podrían llegar fácilmente hasta los 17-18 grados. Eso el sábado, un día de lluvias, y el domingo, como decimos, recuperamos la influencia de las altas presiones. Será una jornada, por tanto, más estable, mucho más agradable. No esperamos lluvia en Galicia. Aún así, por la mañana tendremos, la del domingo, tendremos bastante humedad. Para empezar, tendremos nieblas matinales en el interior de la provincia de A Coruña, de Pontevedra, de Lugo y en la provincia de Ourense. Por la mañana, en la costa norte de la provincia de Lugo, como soplará de nuevo el nordés y venimos del paso de un frente, pues no descartamos que puedan caer algunos orvallos en la Mareña lucense el domingo por la mañana. Por la tarde, el cielo quedará mucho más despejado en la comunidad, sobre todo cuanto más al sur de Galicia. Las temperaturas se quedan sin cambios importantes, en todo caso descenderán las mínimas. Así que, resumiendo, mañana precipitaciones en toda la comunidad, lo peor llegará mañana por la mañana, el domingo una jornada mucho más estable. Y además, a partir del lunes, que nos quedaremos varios días con la influencia del anticiclón, con cielos bastante despejados, unas condiciones que nos permitirán disfrutar de la famosa superluna que llegará a partir del lunes. Hoy en Historias del Tiempo queremos explicarles algunos fenómenos, algunos efectos que va a producir y otros que desde luego no va a producir. El evento astronómico del que seremos testigos dentro de unos días, conocido como superluna, nos habla de la época en la que grandes científicos como Kepler descubrieron la verdadera geometría del movimiento de los cuerpos. Las órbitas de los planetas y de las lunas alrededor de los planetas no son exactamente un círculo, sino que son una elipse. Lo descubrió Kepler a partir de las observaciones de Tycho Brahe y eso genera una idea, que la Luna, en su órbita alrededor de la Tierra, no está siempre a la misma distancia.
Hay momentos en los que la Luna está más cerca y otros momentos en los que la Luna está más lejos de la Tierra. Cuando está más cerca se dice que estamos en el perigeo lunar, que es cuando está más cerca, y cuando está más lejos pues es el apogeo lunar. El próximo martes la luna llena estará en el perigeo más próximo a la Tierra de los últimos 70 años. Una buena excusa para no perderla de vista. Además, la meteorología favorecerá la observación. Si bien superluna suena a fenómeno espectacular, estridente, único, lo que podremos ver es prácticamente una luna llena como tantas otras lunas llenas hemos visto, pero un poco más grande de lo habitual. Sin embargo, en cuanto al brillo, sí que es fácil percibirlo si abandonamos las ciudades y vamos al campo y tenemos referencias como paisajes, porque la luna va a brillar mucho más que normalmente. Cosas sobre las que sí tendrá efectos la superluna. Por ejemplo, las mareas vivas. El tirón gravitatorio será más intenso y el próximo martes, en algunas zonas costeras, el agua subirá y bajará con una diferencia de hasta 4 metros. Lo que seguro no va a pasar es que nos volvamos medio locos. Hay una idea muy extendida acerca de que la luna puede influir en el carácter, en la personalidad, incluso en el estado de ánimo de las personas. De hecho, la palabra lunático viene un poco de ahí. Sin embargo, no hay ningún estudio científico que haya aún probado o que relacionado el estado anímico de las personas con las fases de la luna, o incluso que la luna esté más cerca o más lejos de la Tierra. Y sería algo realmente fácil de demostrar. Tampoco se va a producir ningún baby boom. Si las fases de la luna fueran capaces de influir en el momento en el que las mujeres dan a luz, realmente estaría muy bien correlacionado, habría estudios científicos y prácticamente los horarios de los hospitales materno-infantiles se establecerían en base a las fases de la luna. Esto no está ocurriendo y no hay ningún estudio científico que demuestre que hay alguna relación entre las fases de la luna o la aproximación de la luna a la Tierra y los partos de las mujeres, por lo que cabe pensar que esta relación no existe. Ni siquiera lo van a percibir los cultivos. Para medir si un cultivo crece más o se desarrolla más en una fase de la luna o en otra, realmente es algo tremendamente complicado. Es tremendamente complicado porque al ser seres biológicos dependen de un montón de factores como la humedad, la temperatura, las condiciones de iluminación, que hacen que prácticamente cualquier pequeño cambio en una de esas variables haga que cambie totalmente el modelo. Por lo que sabemos, por muchos estudios científicos que se han hecho acerca de la influencia de las fases de la luna en los cultivos, pues no hay una relación directa. La relación entre la luna y la agricultura viene de la época en la que no había calendarios. Hoy aún permanecen nombres como la luna fría o la luna de la cosecha, pero que no tienen tanto que ver con la influencia sobre los cultivos, sino con el paso de las estaciones. Pues cuando hace frío le ponemos la luna fría, cuando florecen las flores es la luna de las flores, cuando es la cosecha es la luna de la cosecha. Entonces no es tanto un calendario que tenga que ver con una influencia real de la luna sobre los cultivos, cómo crecen o cómo se desarrollan, sino es un calendario que nos sirve para saber en qué estaciones del año debemos plantar, debemos sembrar, debemos cosechar o debemos podar los cultivos. No se trata más que una especie de calendario en el que cambiamos prácticamente los meses que utilizamos hoy en día por lunas. Lo más importante de la superluna es que será una gran oportunidad para conectar con el cosmos. Bueno, Gladys, pues va a ser un bonito espectáculo, no va a provocar Precioso. ninguna catástrofe, pero a partir del lunes lo que sí habrá que estar muy atento a las mareas vivas. Pues con eso nos quedamos, lo contaremos aquí. Gracias, Xavi, hasta el lunes. Hasta lunes. Veñen vos tempos para Plácido e Serena. Vexamos o tempo que ven pros demais. Tarifa plana Seguros a Banca patrocina este espazo. La llegada del otoño nos trae irremediablemente una de esas noticias que se repite año tras año. Ayer mismo se lo contábamos, una mujer se salvó por los pelos de un trasplante de hígado. Se había intoxicado tras ingerir una seta venenosa, ingirió una manita faloides y acabó en urgencias con una insuficiencia hepática grave. Y es que ¿sabrían distinguir ustedes las setas buenas de las malas? A veces hasta los más expertos no lo tienen claro. Por eso la prudencia, dicen, es la mejor consejera. Hoy salimos a la caza de las setas más sabrosas, pero también de las más peligrosas. Están por todas partes. Vamos a ver. Temos unha pequeniña aquí. Esta é unha manita citrina. É a típica seta, sombreiro, coa súa cutícula, restos do velo, láminas, anel, pé e volva. Din que huelan a patata. Qué rara, É un licoperdo. Chamamoslle peido de lobo porque, se o vemos, ves que son.
como fume sale. Que é como un ovo e huele a pesta. Mira que colores. É isto. Mira que cousa máis increíble. Parece unha flor tan venenosa. É unha seta que abunda moitísimo en Galicia. Bueno, chegamos a unha seta comestible. Por fin. Este é o cantarelo cibarius. Esta chamase fariñeira, porque huele tremendamente a pan recén feito. Son moi distintos os sabores dunha seta a outra. Por exemplo, o cantarelos ten un sabor dulzón, ten moitos matices, como acaramelados. Hai outras que teñen sabores máis fuertes, sabores sobre todo picantes, teñen sabores a coco. O níscalo é facilmente identificable porque ao cortalo solta un látex naranxa ou roso. O boleto sedulis é un boleto que se dá en distintas hábitats, pero principalmente en pinares. Ten un pé engrosado. Ao cortar o pé, a carne é blanca. Nunha saída que tuvemos nós en Andoa, chegamos a conseguir dun tamaño así, como de 35 ou máis centímetros. E iso onde foi? Na gañidoira. A veces, cando vas pescar, colles peixe, e outras veces non levas nada. Pois aquí, cando vas ca cesta, colles setas, e outras veces non levas nada. El número de personas intoxicadas por setas no es muy grande, pero que todas las temporadas nos encontremos con algún caso sí que es preocupante. Hoy vamos a pedir consejo médico. Después de recoger, vamos a hablar de lo que nos tiene que importar nuestra salud, porque ¿cómo podemos saber que nos hemos intoxicado? Podemos, sobre todo, hacer algo. Esta noche en Más que Contar nos acompañan, no uno, sino dos doctores. A uno ya le conocen. César Bonhome, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y a César acompaña hoy Manuel Barral, que se estrena. Manuel, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias. Les cuento por qué. Porque César, ya lo saben, trabaja como médico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael de A Coruña, pero Manuel trabaja en atención primaria en la Casa del Mar de A Coruña. Y esto tiene sentido, porque Manuel, yo no sé si esto de intoxicaciones de setas pasan por atención primaria. Vosotros tenéis PAC, pero me refiero, vamos cuando nos encontramos mal, primero a atención primaria a preguntar qué nos pasa. Hay gente que sí viene. Yo realmente, yo creo que no atendí nunca a un intoxicado por setas, pero sí que es muy importante rastrear, pensar ante un cuadro, sobre todo la forma gastroenterítica, sobre todo si es un lunes, ¿no? Investigar y preguntarle siempre al paciente si ha ingerido setas el fin de semana, ¿no? Porque es lo típico, es salir el fin de semana al campo a recoger y después que el cuadro debute, pues eso, en ese mismo día, claro, o al día siguiente. Qué llamativo lo del lunes, claro, porque lo dicen en todas las guías médicas, fin de semana, otoño, grupos, digamos que lo tenéis muy presente, preguntárselo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque en esta época pues, hay que hacer un diagnóstico diferencial y casi todas, tanto las intoxicaciones leves como las muy graves, incluida pues, la manita faloides, pues debuta inicialmente o puede debutar con un cuadro gastroenterítico, ¿no? Cuadro gastroenterítico, pues un brote epidémico de gastroenteritis vírica lo tenemos fácil un jueves, pero en otoño y si es lunes debemos pensar también, si el paciente no nos lo cuenta, debemos preguntar. Claro, yo no sé si como la gastroenteritis o ese malestar es algo que todos hemos tenido alguna vez, yo no sé si nos despistamos y directamente nos quedamos en casa en plan... No nos damos cuenta. Debemos ir a consultar como mínimo, o sea, un PAC, sea nuestro médico de cabecera, de primeras ya, ¿no? Sí, realmente si hay un antecedente de ingesta de setas, debemos consultarlo siempre, ¿no? Y es más, incluso nosotros que facilitaremos la labor, tenemos una instrucción
de la Consellería de derivar todo paciente con sospecha de intoxicación por setas al hospital, porque está indicado pues, chequear pues, la seta que ha podido consumir por los síntomas que tiene e incluso tenerlo en observación unas horas ingresado allí para ver la evolución, ¿no? Después vamos a preguntarle después a César cómo se derivan y qué situaciones se encuentran, pero a tu nivel, en primaria, atención primaria, ¿se puede parar una intoxicación de setas? Esto es una muy evidente, pero hay una intoxicación de setas que puede ser una gastroenteritis y nada más quedarse ahí, que tenga un tratamiento conservador de líquidos y tal. Sí, sin duda. De hecho, un porcentaje grande pues se quedan ahí, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Con una rehidratación y con medidas generales de sostén que llamamos, se va a poner bien, ¿no? Pero eso no quita que debemos derivar al hospital. Hay lo que es, sobre todo aquellos cuadros de intoxicación de los que clásicamente debutan con un periodo de latencia largo, entre más de 6 horas, porque si los síntomas aparecen más de 6 horas después de la intoxicación, es posible que sea una intoxicación por una seta de las que llamamos muy tóxicas, la Amanita phalloides o algunas más. Entonces, en esos casos debemos tenerlo presente y derivarlo siempre. Bien, tomamos las primeras medidas de sostén, podemos hidratar, pero ya digo, el manejo debe ser en el hospital. Nosotros, nuestro papel en atención primaria seguramente pasa más por la labor que hacéis los medios también, ¿no? Somos especialistas en medidas de educación sanitaria y de prevención, ¿no? Informar y advertir, la triple S, ¿no? Ser siempre sensatos y ante la duda no consumir, preguntar al experto y la máxima siempre de que todas las setas son comestibles, excepto algunas que solo las vas a comer una vez, ¿no? Y esa máxima yo creo que hay que tenerla presente. Claro, Manuel, tú sabes que en esto de los pacientes o directamente estamos todos los días en el médico o ya nos vamos directamente a urgencias, no tenemos término medio. En urgencias, si la cosa llega a cuidados intensivos, esperemos que no, porque César, que hay que decir que estos casos que llegan a vuestras manos son los menos, espero. Bueno... O los graves son los menos, más bien. Realmente hay muchas especies de setas, ¿no? Hay más de 5.000 especies y realmente únicamente 40 o 50 son tóxicas y muy pocas de ellas son letales, ¿no? ¿Qué ocurre muchísimas veces? Bueno, que estas intoxicaciones, estas gastroenteritis que tienen los pacientes, muchas veces no es por las toxinas de las setas, sino es porque están mal cocinadas y hay otros parásitos que las colonizan y realmente son gastroenteritis leves. ¿Qué ocurre? Que evidentemente hay que hacer unas medidas preventivas porque si las setas que ha tomado son potencialmente letales, pues el paciente requiere vigilancia y ingreso en los hospitales. De hecho, todo paciente que acude a urgencias con un cuadro de gastroenteritis después de tomar setas, tiene que estar entre 18 y 24 horas ingresado. Hay que vigilarlo, porque muchas veces, primero, ¿cuántas setas comió? De esas, alguna puede ser tóxica. La toxicidad que se presenta a posteriori, a lo mejor es por una de las setas que inicialmente no se identificó. Entonces tiene que tener ese periodo de vigilancia. Las setas que igual estaban en un guiso mezcladas, es que a mí esto me parece jugar un poco a adivinar, por vuestra parte, porque es cierto que le decís a la gente, entiendo que a las familias, cuando un paciente nos lo puede contar, que es ¿qué setas ha comido? Pero yo lo que pienso es que si se ha equivocado es que no sabe qué seta es, ¿no? Ya, bueno, no, pero lo ideal sería que cualquier persona que recoge setas, aparte las que cocine, deje algunas sin cocinar por si tiene algún tipo de gastroenteritis o molestia, que se pueda reconocer qué tipo de seta ha sido. Porque después realmente el reconocer qué seta, si no tenemos ese tipo de información, es complicado. Prácticamente los síntomas clínicos, como bien dijo mi colega Manuel, son una gastroenteritis inicialmente. Todas aquellas setas que son mortales, esos síntomas mortales tardan 72 horas prácticamente en desarrollarse y por lo tanto hay un periodo ahí que si no identificamos las setas, pues estamos un poquito con unas medidas de prevención y de tratamiento pues que a veces no son justamente las ideales, ¿no? Claro. Y de hecho, bueno, como se ve a veces y sobre todo en algún caso de intoxicaciones por setas, pues las consecuencias son fatales, ¿no? Hay que decir que hace unos años en Ourense, una familia, unos padres y su hijo se intoxicaron de una forma muy grave y se supo qué clase de seta habían comido porque en la sartén todavía había restos, que a mí me parece increíble.
Claro, hay que decir, cuando llegas a esa situación de toxicidad, entiendo, ¿qué está pasando en tu cuerpo? Porque enseguida pensamos, toxicidad, hígado, trasplante, los medios siempre decimos eso. Sí, bueno, la verdad que las setas, parece mentira, pero prácticamente depende qué tipo de setas, las toxicidades son distintas. Hay setas que únicamente dan toxicidad neurológica, o sea, que únicamente tiene síntomas clínicos neurológicos, alucinaciones, bueno, en algunos casos, de hecho, hay muchas que se compran con esos fines, Sí, ¿no? sí. De todas formas, son también muy peligrosas, porque depende del paciente, así van a ser también las consecuencias neurológicas que tenga. Después hay unas que solo afectan al riñón, otras que afectan a los músculos, otras que, en fin, hay mucho tipo de toxinas. La que nosotros vemos aquí en Galicia, más frecuente, porque la hay, pues es la Amanita phalloides y la toxicidad hepática. Una simple seta puede matar a un individuo. Y eso es así. De hecho, en la historia, Agripina y tal, pues bueno, cuando mató a Claudio dándole unas setas, ¿no? Y de hecho Nerón fue el emperador a consecuencia de eso. Entonces, evidentemente, cuando nosotros llegamos a la fase de toxicidad hepática, se produce una destrucción muy importante del hígado. El hígado es un órgano que se regenera. Muchas veces hay que aguantar al paciente pues, con medios, terapias de soporte, para ver si ese hígado se recupera. Cuando el paciente ya entra en una situación de fallo multiorgánico, con encefalopatía, en fin, con una clínica de que le falla el riñón, le falla el hígado, le falla el cerebro, le falla muchas cosas, entonces es cuando se plantea que dice, bueno, no hay recuperación hepática y el paciente hay que hacerle ya pues, un tratamiento más avanzado, como puede ser pues, el trasplante del hígado, ¿no? Esto, bueno, lo vemos pues a lo mejor 2 o 3 casos al año en nuestro país. Claro, ¿Qué ocurre? Que tampoco es un tratamiento que sea... en fin, estamos transformando a un paciente que ha tenido un cuadro agudo en una enfermedad crónica. Claro, yo no sé si llegados a esa situación, en el mejor de los casos, siguen quedando secuelas. Si tienes que trasplantar un hígado, te queda una secuela. Efectivamente. Evidentemente. Si no llegas a ese extremo, la verdad que la recuperación del hígado suele ser íntegra. O sea, el paciente suele quedar con mínimas secuelas. Pero bueno, a veces también pues, se ha dañado el riñón, se ha dañado otros órganos y puede quedar algún tipo de secuelas. Va a depender del grado de afectación que haya tenido. Claro, Manuel, yo no sé si hay grupos de riesgos, es decir, personas mayores, niños, cuidado, ¿les afecta más? Evidentemente, un paciente con pluripatología, con muchos años, con muchos tratamientos, pues va a ser una intoxicación siempre que puede comprometer más su vida, ¿no? Pero bueno, en general, las más tóxicas, que son las que producen las intoxicaciones mortales, ¿no? La Amanita phalloides pues, supone un 40% de las que llegan a los hospitales. Pero es el caso de esta señora de Vigo que tuvo que ser hospitalizada. Son el 40%. Después hay un 10% que son muy leves y después las otras son las gastroenteríticas. Pero hay un 50% que no vemos, porque la prevalencia, la incidencia de la enfermedad, estamos hablando en Galicia sigue entre 15 y 30 casos. El año pasado fueron 7. Este año ha venido el primero. Por suerte. Son las graves, ¿no? Pero sí que evidentemente, retomando el origen de la pregunta, sí que en pacientes que están con pluripatologías, medicados, pues realmente van a tener un cuadro más grave, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, las que no son muy tóxicas, las de inicio breve de los síntomas, digamos, pues sí que son características. A veces por esos síntomas podemos orientar el tipo de seta que se ha ingerido. Pero lo fundamental, como decía el doctor Bonhome, es que tengamos un resto de la seta que han ingerido, porque eso nos va a orientar muchísimo en contacto con los expertos. Tenemos en Vigo, además, un centro, un laboratorio de micología de referencia, que nos puede ayudar mucho, ¿no? Porque el tratamiento sí que puede variar, que a veces con los síntomas no siempre sabes si es, un síndrome muscarínico, o ahora que lo que muy bien apuntabas, que es posible que se hayan ingerido varias en el mismo guiso. Entonces, es que a mí me parece ya la ruleta rusa. Sí. Pues ya ven, lo dicen los expertos en micología, Cabeciña, no cojan lo que no sepan, lo dicen los médicos y si pasa algo, al médico directamente. César Bonhome, Manuel Barral, un placer, como siempre, muchísimas gracias por haber estado más de contar. Gracias a vosotros. Seguimos, uno de los padres del Estatuto de Autonomía de Galicia, personaje clave para entender el nacionalismo e historia viva de la política gallega. Todo esto es Camilo Nogueira, al que muchos han definido como un político transversal. Desde luego, ha conseguido lo que muy pocos. Y lo que ha conseguido es que representantes de todos los colores políticos se pongan de acuerdo para homenajearlo. Esta noche en Santiago, los portavoces de las 4 fuerzas del Parlamento, exdirigentes de la Xunta, profesores universitarios y sindicalistas se han unido para darle las gracias por su labor.
El acto ha estado dirigido por la periodista Fernanda Tavares, directora de esta casa, y los escritores Manuel Rivas y Suso de Toro. Nogueira ha agradecido un homenaje que ha calificado de espontáneo, ya que partió, dice, de muchos amigos. Para ti, porque no podía... ¿Todavía no se creen que el cambio climático es una realidad? Pues les emplazamos a un evento que tendrá lugar la próxima semana en Ferrol. Los más famosos aventureros y activistas medioambientales nos van a contar sus experiencias. Otro tipo de paisajes son los que han capturado con sus lápices y pinceles los dibujantes que participan en el primer encuentro de cuadernos de viaje Compostela Ilustrada. Nueve artistas de talla internacional, capitaneados por Miguel Anxo Prado, se dan un garbeo por las calles de Santiago para recoger su esencia y su magia sobre el papel. A lo largo de este fin de semana se impartirán clases magistrales y varias exposiciones se mostrarán al público en diferentes puntos de la ciudad. El dibujo como forma de entender el mundo, otra manera de ver la capital de Galicia. Antes de irnos, lo vamos a hacer con nuestro particular homenaje a un grande de la música, Leonard Cohen, como no podía ser de otro modo, desde Galicia. Se va un grande irrepetible, un músico que, bueno, aunque pertenece a la cultura rock, era lo menos rockero del mundo, un hombre que nunca se puso unos pantalones vaqueros, un poeta que acabó haciendo música porque no podía vivir de hacer poesía y, bueno, y un talento excepcional. La visita de Leonard Cohen a Vigo en el 2009 se puede enmarcar dentro de esos hitos de la música popular en Galicia, ¿no? Es como Dylan, como Bowie, como Lou Reed, estamos hablando de uno de los grandes. Han ido más de 20.000 personas a Castrelos, que al año siguiente volvió, y esta vez fue en el año 2010, coincidiendo con el Xacobeo, en el Paco Paz, en Ourense. Sempre me fijo moitísimo na forma de escribir, as súas metáforas, a súa crudeza. Foi unha persoa, ademais, que sempre dixo que o que quixo decir dun xeito que casi ninguén podería, non? Ainda que intentase, ainda que estivese horas e horas diante dun papel. Hai moitas, pero supoño que Everybody Knows, unha canción que marcou un antes e un despois, non? Para moita xente cando escoitamos. Todo o mundo sabe que o barco fai augas, todo o mundo sabe que o capitán mentiu, todo o mundo ten ese sentimento rasgado, desgarrado, como se o seu pai ou o seu can acabase de morrer. La verdad, no sé desde cuándo lo empecé a oír, porque yo creo que desde siempre, desde niño. Es como la voz de Dios. Recuerdo la primera crítica que tuvo el primer disco de Los Seres Queridos, empezaba diciendo Cohen meets ABBA. Me imagino que la mayoría de la gente que le preguntas cuál es tu canción favorita de Cohen se deciden por dos. Una es el Aleluya y otra es el Soul on Marianne. Yo soy de los de Soul on Marianne. My little darling,
I like to try to read your palm. Me acuerdo de un momento en el que un amigo mío, Tamar Novas, que estaba lloviendo con él en Madrid, me dijo: tío, tenemos que ver el discurso que dio Leonard Cohen al recoger el premio Príncipe de Asturias. Y la verdad es que son, creo que 15 minutos de vídeo que me cambiaron la vida totalmente. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Now so long, Marianne, it's time we began. Con este recuerdo homenaje a uno de los grandes nos vamos. Que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos con más que contar el lunes a las 9. Gracias, como siempre, por estar ahí.